Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que sepan algo. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que nuestras abuelas sabían y que nosotros hemos olvidado. Yo nunca creí en nada de eso. Pensaba que eran puros cuentos para asustar a los niños. Pero ahora sé que estaba equivocada. Y lo sé porque lo viví en carne propia. Mi nombre es Carla. Vivo en un pueblo pequeño de Veracruz, de esos donde todos se conocen y las casas están separadas unas de otras por terrenos baldíos y milpas. Aquí la gente todavía habla de brujas y de espíritus como si fueran tan reales como el sol que sale cada mañana. Todo comenzó un martes de octubre. Mi esposo se había ido a trabajar a la ciudad. Iba a estar fuera por 2 semanas. Me quedé sola con mi bebé, mi pequeña Sofía de apenas 6 meses. Era una niña tranquila, de esas que casi no lloran y duermen toda la noche. Esa tarde había hecho mucho calor. De esos calores pegajosos que te dejan la piel sudada y pegajosa. Cuando cayó la noche, el aire seguía pesado. Eran como las 8 cuando decidí meterme a bañar. Sofía ya estaba dormida en su cuna, en la habitación de al lado. Antes de entrar al baño, hice lo que siempre hago. Revisé que todas las puertas estuvieran bien cerradas. La puerta principal con seguro. La puerta de la cocina que da al patio, también cerrada. Las ventanas todas aseguradas. En el pueblo hay muchos perros callejeros y a veces se meten a los patios. Por eso siempre cierro todo bien. Me metí a la regadera y dejé que el agua fría me quitara el calor del día. Tenía los ojos cerrados, disfrutando ese momento de paz. Sofía dormía, y yo podía relajarme aunque fuera un ratito. Pero entonces lo escuché, un ruido que venía del techo. No era el viento, no era un animal, era algo que arañaba, como uñas largas raspando el metal de la lámina. Despacito al principio, luego más fuerte, se me puso la piel de gallina. Cerré la llave del agua y me quedé quieta escuchando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en las orejas. El ruido siguió. Rasguño tras rasguño. Algo o alguien estaba arriba de mi casa. Salí de la regadera como pude. Me envolví en la toalla y abrí la puerta del baño. La casa estaba en silencio. Sofía no lloraba. Todo parecía normal. Pero ese ruido seguía ahí arriba. Más fuerte ahora. Como si algo estuviera tratando de arrancar la lámina. Entonces lo vi. En el techo de la sala había una luz. Una bola de fuego del tamaño de una sandía. Flotaba ahí, pegada a la lámina por dentro. Era de un color naranja brillante, como las brasas cuando están al rojo vivo. Y se movía. Giraba despacito, haciendo círculos. Me quedé paralizada viendo esa cosa. No podía ser real. Tenía que estar soñando. Pero el frío que sentía en el cuerpo me decía que estaba bien despierta. La bola de fuego empezó a moverse hacia el pasillo. Hacia la habitación donde dormía Sofía. Eso me hizo reaccionar. Corrí descalza por el piso frío. El pasillo me pareció eterno. Cuando llegué a la habitación, la bola ya no estaba. Había desaparecido. Pero Sofía estaba despierta y lloraba. Lloraba con un llanto desesperado que nunca le había escuchado. La agarré en mis brazos y la apreté contra mi pecho. Temblaba. No sé si era ella o era yo. Tal vez las dos. Me senté en la mecedora y la acuné hasta que se calmó. Le canté bajito, aunque mi voz salía quebrada del miedo. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la mecedora con Sofía en brazos. Tenía la luz prendida y no dejaba de ver hacia el techo, esperando que esa cosa regresara. Pero no pasó nada más. Cuando amaneció, esperé hasta las 8 de la mañana. En cuanto fue una hora decente, agarré a Sofía y me fui caminando a casa de mi mamá. Vive a 3 cuadras de la mía. Cuando llegué, mi mamá estaba barriendo el patio. En cuanto me vio la cara, dejó la escoba y me hizo pasar.
No le di vueltas al asunto. Le conté todo, la bola de fuego, los rasguños en el techo, todo. Mi mamá se puso seria. Ese tipo de seriedad que te hace sentir que algo muy malo está pasando. Carla, me dijo, eso fue una bruja. Yo quería reírme. Quería decirle que estaba loca, pero no pude, porque yo había visto esa bola de fuego con mis propios ojos. Mi mamá me agarró de las manos y me las apretó fuerte. Tenía la mirada preocupada. Esa mirada que te ponen las mamás cuando saben que algo malo te puede pasar. Las brujas se transforman en bolas de fuego, me dijo. Así es como viajan de noche. Van de casa en casa buscando niños pequeños. Los bebés son los que más les gustan porque tienen la energía más pura. Se alimentan de eso, de la vida de los niños. Se me hizo un nudo en la garganta. Apreté más fuerte a Sofía contra mi pecho. ¿Pero por qué yo, mamá? ¿Por qué mi casa? Mi mamá negó con la cabeza. No lo sé, hija. A veces las brujas escogen una casa porque sienten que hay un bebé ahí, o porque alguien dejó algo abierto. Una puerta, una ventana. Esas cosas las invitan a entrar. Pero yo cerré todo, le dije. Todo estaba bien cerrado. Mi mamá suspiró. Las brujas no necesitan puertas abiertas para entrar. Ellas encuentran la forma. Pero hay maneras de protegerte. Tienes que hacer lo que te voy a decir y lo tienes que hacer bien, sin olvidarte de nada. Me explicó todo con detalle. Tenía que conseguir agua bendita de la iglesia. Tenía que rociarla alrededor de toda la casa, por fuera y por dentro, en cada esquina, en cada puerta, en cada ventana. También tenía que poner sal en los marcos de las puertas y hacer una cruz con ceniza arriba de la puerta principal. Y lo más importante, me dijo, tienes que hacerlo todos los días, antes de que se ponga el sol. Si dejas de hacerlo aunque sea un día, la protección se rompe y la bruja puede entrar. Le prometí que lo haría. Me quedé en su casa esa mañana. Comimos juntas y ella me ayudó a calmarme un poco. Pero yo no podía dejar de pensar en esa bola de fuego, en cómo había flotado por mi casa como si estuviera buscando algo. En la tarde regresé a mi casa. Mi mamá vino conmigo. Me ayudó a hacer todo el ritual de protección. Fuimos a la iglesia y la señora que limpia ahí nos dio agua bendita en una botella. Después compramos sal y conseguimos ceniza del comal de mi mamá. Rociamos el agua bendita por todos lados. Yo repetía una oración que mi mamá me enseñó. No me la sabía bien, pero ella me iba diciendo las palabras. Pusimos la sal y la ceniza donde tenía que ir. Cuando terminamos ya casi era de noche. Mi mamá se quedó conmigo un rato más. Me volvió a repetir lo importante que era hacer esto todos los días. No lo olvides, Carla, ni un solo día. Aunque estés cansada, aunque creas que ya no va a pasar nada, tienes que hacerlo hasta que tu esposo regrese y ya no estés sola. Le prometí que sí, que no lo iba a olvidar. Pasaron los días y yo cumplí con todo. Cada tarde antes de que oscureciera, rociaba el agua bendita y ponía la sal fresca. Sofía estaba bien, dormía tranquila, y la bola de fuego no había regresado. Empecé a sentirme más segura. Pensé que tal vez ya se había ido, que había buscado otra casa. Mi esposo llamaba cada 2 días desde la ciudad. Le conté lo que había pasado, pero por teléfono. Él se rió un poco. Dijo que seguro había sido un reflejo de algo, que no podían ser brujas porque esas cosas no existían. Me molesté con él, pero no discutí. Total, él no había visto lo que yo vi. Las semanas pasaron. 1, 2, 3. Ya llevaba casi un mes haciendo el ritual de protección todos los días, y no había pasado nada más. Ni un ruido, ni una luz extraña. Nada. Empecé a relajarme, a pensar que mi mamá había exagerado, que tal vez con una vez había sido suficiente. Entonces llegó ese viernes de noviembre. Había sido un día muy pesado. Sofía estuvo inquieta toda la tarde. Lloraba y lloraba sin razón. No tenía fiebre, no le dolía nada, pero no se calmaba. La cargué durante horas hasta que por fin se durmió como a las 7 de la noche. Yo estaba agotada. Me dolían los brazos de tanto cargarla. Me dolía la espalda. Solo quería acostarme y dormir. Me acordé del ritual. Pero ya estaba oscuro.
y estaba tan cansada. Pensé que no pasaría nada si lo dejaba por un día. Solo un día. Ya llevaba un mes haciéndolo, y no había pasado nada. Además, razoné, la bruja ya no había vuelto. Seguro se había ido a molestar a otra casa. Me acosté en mi cama sin hacer nada. Sin el agua bendita, sin la sal, sin nada. Sofía dormía en su cuna al lado de mi cama. Yo cerré los ojos y me quedé dormida casi al instante. No sé qué hora era cuando desperté. La casa estaba completamente oscura. No había luna esa noche. Todo estaba negro. Pero yo sabía que algo andaba mal. Lo sentía en el aire. Ese mismo aire pesado de la primera vez. Traté de moverme, pero no pude. Mi cuerpo no me respondía. Era como si algo me estuviera presionando contra el colchón. Podía mover los ojos. Podía respirar. Pero mis brazos y mis piernas no se movían. Era como si alguien me hubiera amarrado con cuerdas invisibles. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Solo un gemido ahogado que se quedó atrapado en mi garganta. Entonces la vi. En la esquina del cuarto había una sombra. Una sombra más oscura que la oscuridad. Tenía forma de mujer, pero era más alta. Mucho más alta. Su cabeza casi tocaba el techo. La sombra se movió. Se deslizó por la pared sin hacer ruido, sin caminar. Solo se deslizaba como si flotara. Yo trataba de moverme, de gritar, de hacer algo, pero mi cuerpo no me obedecía. Solo podía ver, solo podía sentir el terror que me apretaba el pecho. La sombra llegó hasta la cuna de Sofía. No quise gritar. No, pero nada salía de mi boca. Vi cómo esa cosa se inclinaba sobre la cuna. Sofía estaba dormida. No lloraba. No se movía. La sombra se quedó ahí, quieta, mirándola. Entonces empezó. La habitación se llenó de un sonido extraño, como un zumbido grave, como cuando pones la oreja cerca de un panal de abejas. La sombra se hizo más grande, más densa, y de ella salió algo, una especie de niebla gris que bajó hacia la cuna. Sofía se movió un poco, hizo un ruidito suave, y la niebla la envolvió. Yo seguía sin poder moverme. Las lágrimas me corrían por las mejillas, mojaban la almohada, pero no podía hacer nada, nada más que ver. El zumbido se hizo más fuerte. La sombra parecía estar respirando, inhalando, y con cada respiración, Sofía se movía menos. Su cuerpecito se quedaba más quieto. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser minutos, pudieron ser horas. El tiempo se sentía raro, pesado, hasta que el zumbido paró. La sombra se enderezó, se alejó de la cuna. La niebla gris desapareció, y la sombra se deslizó de regreso a la esquina del cuarto. Se hizo más pequeña, más delgada, hasta que desapareció completamente. En ese momento pude moverme otra vez. Me levanté de un salto. Corrí a la cuna. Agarré a Sofía en mis brazos. Estaba fría. Su piel estaba fría como si hubiera estado afuera en una noche de invierno. Sus labios estaban pálidos, casi azules. Sofía, Sofía, mi amor, despierta. La sacudí suavemente. Luego más fuerte. Le di palmaditas en las mejillas, en los pies, pero no reaccionaba. No abría los ojos, no lloraba, no se movía. La apreté contra mi pecho. Sentí su corazón. Latía, pero muy despacio, muy débil, como si apenas tuviera fuerza para seguir. Le hablé. Le canté. Le supliqué que abriera los ojos. Pero Sofía no despertaba. Llamé a mi mamá. Ella llegó corriendo en la madrugada. En cuanto vio a Sofía, se puso pálida. Ay, Carla. Ay, hija. ¿Qué hiciste? Le conté entre sollozos. Que estaba cansada. Que no hice el ritual. Que pensé que no pasaría nada. Mi mamá me abrazó. Pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Vi que sabía lo que había pasado. Y que no había nada que hacer. Llevamos a Sofía al doctor del pueblo. Él la revisó. Le tomó la temperatura. Escuchó su corazón. Le revisó los ojos. No tiene nada, nos dijo. Está sana. Pero es como si no tuviera fuerza. Como si estuviera muy débil. Le puso suero. Le dio medicinas. Pero nada funcionaba. Sofía seguía igual. Fría. Quieta. Con los ojos cerrados. Pasaron 3 días así. Mi mamá se quedó conmigo. Cuidábamos a Sofía día y noche. Le dábamos su leche con gotero porque no podía succionar. Le hablábamos.
Le cantábamos, pero cada día estaba más débil. Su corazón latía cada vez más despacio. Su respiración era cada vez más suave. El doctor dijo que teníamos que llevarla al hospital de la ciudad, pero mi mamá sabía que no serviría de nada, y yo también lo sabía. El cuarto día Sofía dejó de respirar. Fue en la tarde. Yo la tenía en brazos. La estaba meciendo como siempre, cantándole una canción de cuna, y de repente su pecho dejó de subir y bajar. Llamé al doctor. Él vino rápido, trató de revivirla, pero no hubo nada que hacer. Su corazón se había detenido. Mi niña, mi bebé, se había ido. El doctor escribió en el certificado que fue un paro cardíaco, que a veces pasa en bebés sin razón, que no era culpa de nadie. Pero yo sabía la verdad. La bruja se la había llevado. Le había quitado su vida, su energía, todo lo que hacía que mi Sofía fuera mi Sofía, y era mi culpa, porque yo dejé de hacer lo que tenía que hacer, porque pensé que ya no era necesario, porque estaba cansada y no le di importancia. Un día. Solo dejé de hacerlo un día, y eso fue suficiente. Mi esposo regresó 2 días después. Llegó para el entierro. Lloró conmigo. Me abrazó. Me dijo que no era mi culpa, que estas cosas pasan. Pero yo sé que sí fue mi culpa. Han pasado meses desde entonces. Mi esposo ya no sale a trabajar fuera. Se quedó aquí conmigo. Dice que no quiere dejarme sola, pero yo ya estoy sola, porque la parte de mí que era mamá se fue con Sofía. Todas las noches hago el ritual. Rocío el agua bendita. Pongo la sal. Hago la cruz de ceniza. Aunque ya no tengo nada que proteger, lo hago porque tengo miedo. Miedo de que la bruja regrese. Miedo de verla otra vez. A veces en las noches escucho rasguños en el techo. A veces veo una luz naranja por la ventana y sé que ella sigue ahí afuera, esperando, buscando. Por eso les cuento esto. Para que sepan que hay cosas que no se ven pero que existen. Cosas que nuestras abuelas conocían y que nosotros hemos olvidado. No cometan mi error. No piensen que son solo cuentos, porque cuando tienes un bebé en casa y escuchas rasguños en el techo, ya es demasiado tarde para empezar a creer. Ya es demasiado tarde para todo. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que pasan en pueblos chicos, lejos de las ciudades, donde la gente todavía cree en lo que sus abuelos les contaron. Esta es una de esas historias. Una historia real que pasó hace años en un pueblo de Guerrero, en las montañas, donde la niebla baja todas las noches, y el silencio es tan profundo que hasta los grillos parecen tener miedo de cantar. Soledad vivía en San Miguel del Monte, un pueblito perdido entre cerros y barrancos. Tenía 23 años cuando todo pasó. Era una mujer sencilla, de esas que se levantan antes del amanecer para hacer tortillas y que van a misa todos los domingos. Vivía con su esposo Ramón en una casita de adobe al final del pueblo, donde el camino de tierra se convertía en pura piedra y maleza. Soledad estaba embarazada. Era su primer bebé y toda la familia esperaba con emoción que naciera. Su mamá, Doña Cruz, iba todos los días a verla, a asegurarse de que estuviera bien, de que comiera suficiente, de que descansara. El pueblo entero sabía que Soledad iba a tener su bebé en cualquier momento, pero también sabían otra cosa. Sabían que en el cerro, en una cueva escondida entre los árboles, vivía alguien. Una mujer vieja que casi nadie había visto de cerca. Los que la habían visto decían que tenía el pelo largo y blanco, tan largo que le llegaba hasta la cintura. Decían que sus ojos eran negros como la noche sin luna. Decían que salía solo cuando oscurecía, que caminaba por los senderos del monte buscando algo. Nadie sabía qué buscaba, pero todos le tenían miedo. La llamaban la vieja del cerro. Algunos decían que era una bruja, otros decían que era algo peor. Lo cierto es que cuando alguien la veía cerca del pueblo, las mamás metían a sus hijos a las casas y cerraban las puertas con tranca. Los perros aullaban cuando ella pasaba cerca. Las gallinas dejaban de poner huevos por días. Ramón no creía en esas cosas. Decía que eran puras supersticiones de gente ignorante. Decía que la vieja era solo eso, una vieja loca que vivía en el monte porque estaba enferma de la cabeza. Pero Soledad sí creía. Ella había crecido escuchando las historias de su abuela, historias de cosas que pasaban en la noche, de criaturas que se llevaban a los niños,
de mujeres que podían chupar la vida de las personas mientras dormían. Una tarde, 3 días antes de que el bebé naciera, Soledad estaba sola en la casa. Ramón había ido al pueblo de al lado a comprar unas cosas que necesitarían cuando llegara el bebé. La tarde estaba cayendo y el cielo se ponía rojo, de ese rojo oscuro que anuncia que la noche va a ser muy negra. Soledad estaba sentada en la puerta de su casa cuando la vio. La vieja del cerro venía bajando por el camino, caminando despacio, con su pelo blanco moviéndose con el viento. Traía un rebozo negro sobre los hombros y una bolsa de yute en la mano. Soledad sintió que el corazón se le paraba. Quiso levantarse, entrar a la casa, cerrar la puerta, pero su cuerpo no le respondía. Era como si sus piernas se hubieran vuelto de piedra. La vieja se acercó. Sus ojos negros se clavaron en la panza de Soledad. Una sonrisa extraña apareció en su cara arrugada, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se quedó ahí parada, mirándola, sin decir nada. El silencio era espantoso. Hasta los pájaros habían dejado de cantar. Después de lo que pareció una eternidad, la vieja habló. Su voz era rasposa, como si tuviera arena en la garganta. «Qué bonita criatura vas a tener», dijo. «Qué bonita y qué tiernita». Soledad no pudo contestar. Tenía la boca seca, la lengua pegada al paladar. La vieja dio un paso más cerca, y Soledad pudo olerla. Olía a tierra mojada, a hierbas podridas, a algo que no debería estar vivo, pero lo estaba. «Yo te voy a ayudar cuando nazca», continuó la vieja. «Yo sé cómo cuidar a los recién nacidos. Sé cómo hacer que no lloren, que no sufran». Soledad finalmente pudo moverse. Se levantó como pudo y entró a la casa. Cerró la puerta y puso el trancón. Desde adentro, escuchó la risa de la vieja. Una risa que le heló la sangre. Una risa que parecía venir de muy lejos y de muy adentro al mismo tiempo. Cuando Ramón llegó esa noche, Soledad le contó lo que había pasado. Él se enojó con ella. Le dijo que estaba dejando que el miedo la controlara, que no era bueno para el bebé que ella se pusiera así. Pero esa noche, Ramón también escuchó algo. Unos rasguños en la puerta, unos pasos alrededor de la casa. Cuando salió con el machete en la mano, no había nadie, solo el viento y la oscuridad. Los siguientes 2 días fueron tranquilos, pero Soledad no podía dormir bien. Todas las noches soñaba con la vieja del cerro. Soñaba que entraba a su casa, que se acercaba a su cama, que ponía sus manos frías sobre su panza. Despertaba sudando, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. Fue un parto difícil. Soledad estuvo con dolores toda la noche. Doña Cruz y la partera del pueblo, doña Remedios, estaban con ella. Ramón esperaba afuera, caminando de un lado a otro, fumando cigarros que le temblaban en la mano. Los gritos de Soledad se escuchaban por todo el camino. Era una noche sin luna, tan oscura que no se veía ni la mano frente a la cara. Finalmente, cuando el cielo empezaba a aclararse apenas un poco, el bebé nació. Era un niño, pequeño, pero sano. Lloró fuerte cuando la partera le dio la primera nalgada. Todos se pusieron contentos. Doña Cruz limpió al bebé y lo envolvió en una mantita blanca que ella misma había tejido. Se lo puso a Soledad en el pecho, y la muchacha lloró de felicidad. Ramón entró y vio a su hijo por primera vez. Tenía los ojos cerrados, las manitas apretadas en puños, la piel rosadita. Era perfecto. Ramón besó a Soledad en la frente y le dijo que todo iba a estar bien, que ahora eran una familia de verdad. Doña Cruz y doña Remedios se quedaron un rato más, limpiando, acomodando las cosas. Cuando terminaron, ya había amanecido. El sol empezaba a subir por detrás de los cerros. Las 2 mujeres se fueron a sus casas, cansadas pero contentas. Le dijeron a Soledad que descansara, que ellas volverían más tarde para ver cómo seguía. Soledad estaba agotada. No había dormido en toda la noche y el parto la había dejado sin fuerzas. El bebé estaba dormido a su lado, respirando suavecito. Ramón también se había quedado dormido en la silla junto a la cama. La casa estaba en silencio. Soledad cerró los ojos. Solo iba a descansar un momento, se dijo a sí misma. Solo un momento.
Cuando despertó ya era de tarde. La luz que entraba por la ventana era esa luz amarillenta del atardecer. Se asustó. Había dormido muchas horas. Se volteó rápido para ver a su bebé. El niño seguía ahí, en la cuna que Ramón había hecho con sus propias manos. Pero algo estaba mal. Soledad lo supo de inmediato. El bebé estaba muy quieto, demasiado quieto. No se movía. No hacía ruido. Soledad lo tomó en brazos y sintió que el mundo se le venía encima. El bebé estaba frío. Su piel, que había estado tan rosadita en la mañana, ahora estaba pálida, casi gris. Tenía los labios morados, los ojos entreabiertos, pero sin vida, mirando a la nada. Soledad gritó. Gritó tan fuerte que Ramón despertó de golpe y casi se cae de la silla. Corrió hacia ella y vio al bebé. Su cara se puso blanca. Le quitó el niño de los brazos y lo sacudió suavemente, como si así pudiera despertarlo, pero el bebé no reaccionaba. Estaba inmóvil, como un muñeco. Ramón salió corriendo de la casa gritando por ayuda. Los vecinos empezaron a llegar. Doña Cruz llegó corriendo, con el rebozo mal puesto y las chanclas en la mano. Cuando vio al bebé empezó a llorar. Doña Remedios también llegó. Revisó al niño, le puso el oído en el pecho, le abrió los ojitos, le revisó la boca. Su cara se puso seria, muy seria. Se volteó hacia todos los que estaban ahí y movió la cabeza de lado a lado. El bebé ya no estaba con ellos. Se había ido. Y nadie entendía por qué. Había nacido bien. Había llorado fuerte. Había estado sano. Pero doña Remedios vio algo que nadie más había notado. En el cuello del bebé, apenas visible, había 2 marcas pequeñas. 2 puntitos rojos, como si algo lo hubiera picado, o como si algo le hubiera chupado. La partera no dijo nada en ese momento, pero cuando salió de la casa, le dijo a doña Cruz que la acompañara. Las 2 mujeres se alejaron un poco, y doña Remedios le enseñó lo que había visto. Doña Cruz se llevó las manos a la boca. Las 2 mujeres se miraron, sabían lo que significaba, sabían qué había pasado. La vieja del cerro había venido en la noche, había entrado a la casa mientras todos dormían, había tomado al bebé y le había chupado la vida. Eso era lo que hacía, eso era lo que siempre había hecho. Se alimentaba de los recién nacidos, de su sangre fresca, de su energía pura. Por eso vivía tanto tiempo, por eso nunca moría. Esa noche, el pueblo entero se reunió. Decidieron que tenían que hacer algo. No podían dejar que eso siguiera pasando. Formaron un grupo de hombres, todos con machetes y palos, y subieron al cerro. Buscaron la cueva donde vivía la vieja. Pero cuando llegaron ahí, no había nadie. La cueva estaba vacía, solo quedaba un olor horrible, ese olor a tierra mojada y hierbas podridas. Y en el suelo, marcas de pisadas que se perdían monte arriba, hacia lo más profundo del cerro. Los hombres buscaron durante días, pero nunca la encontraron. La vieja había desaparecido. Algunos dicen que se fue a otro pueblo, a buscar más bebés. Otros dicen que todavía está ahí, escondida en alguna cueva más adentro del monte, esperando a que nazca otro niño. Soledad nunca se recuperó. Dejó de hablar. Se quedaba sentada en la puerta de su casa, con la mirada perdida en el cerro, como esperando que su bebé volviera. Ramón trató de ayudarla, pero no pudo. El dolor era demasiado grande. 6 meses después, Soledad se fue. Su corazón simplemente dejó de latir una noche. Dicen que se murió de tristeza. Ramón abandonó la casa. No pudo seguir viviendo ahí. Se fue del pueblo y nunca regresó. La casita de adobe se quedó vacía. Con el tiempo, las paredes se cayeron. El techo se hundió. Ahora solo quedan unas piedras y maleza. Pero la gente del pueblo no pasa por ahí, especialmente de noche, porque a veces cuando el viento sopla fuerte, se escucha el llanto de un bebé que viene de donde estaba la casa, y de vez en cuando alguien ve una figura en el cerro. Una mujer vieja con el pelo blanco y largo, caminando entre los árboles. Siempre está buscando. Siempre tiene hambre.
Y cuando nace un bebé en San Miguel del Monte, las mamás no duermen. Se quedan despiertas toda la noche con una vela encendida rezando para que la vieja del cerro no venga por sus hijos.